Buenos días, tenemos la semana 17, fecha 24 de agosto del 2020, página 99 al 102, tema factorización, capítulo 18. Bien, vamos a iniciar con la factorización que me permite a mí la multiplicación de polinomios a través de utilizando los métodos de identidades, los métodos de las propiedades que encontramos en productos notables. Vamos a utilizar apoyándonos en la primera propiedad, que es la de binomio al cuadrado, o la de trinomio al cuadrado como la trinomio al cuadrado perfecto, como lo conocen en la mayoría de los libros, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es buscar, imagínate que estos son 1, 2, 3 canastas, de las cuales hay una fruta que se repite, un elemento que se repite, y en este caso la fruta que se repite sería m al cubo, ¿no? M al cubo. Vamos a ponerlo, ponemos m al cubo, y asimismo vamos a sacar de cada canasta m al cubo y m al cubo. Por lo tanto, coloco un paréntesis que indica una canasta nueva, ¿no? ¿Y qué me quedó de la primera canasta? Me quedó x al cuadrado más de la segunda canasta que me quedó y al cuadrado más, y de la tercera canasta me quedó 2xy, ¿no? Entonces, y ahora me apoyo en el trinomio cuadrado perfecto, que aquí lo encontramos, donde este número que está en su segunda forma, a él le llamamos a esto segunda forma, ¿no? Va a pasar a su primera forma. Entonces lo convertimos a su primera forma, sería x más y al cuadrado. Bajamos m al cubo, y bien, ya factorizamos. ¿Qué significa factorizar? Significa que el número ya no se puede desarmar más, ya no se puede separar más. Me piden, señala el factor primo que, obviamente el primo es el que estamos hablando, señala el factor primo que menos se repite. Él se repite 2 veces por el exponente y él se repite 3 veces por el exponente, obviamente, ¿no? Por lo tanto, la respuesta será, vamos a ponerlo con otro color para poder, x más y al cuadrado. Será nuestra respuesta final. Ahí lo vemos de manera completa. Bien, en el siguiente ejercicio número 2 también me pide factorizar y vamos a buscar, imaginar otra vez, tenemos 3 canastas, 1, 2 y 3, y tenemos que buscar la fruta, el número, el término que se repite. Aquí será el w, también w y w. Entonces sacamos el w, abrimos una nueva canasta, abrimos un paréntesis y vamos a juntar las frutas que se quedaron en cada una de las canastas. Sería x al cuadrado más y al cuadrado menos, por este menos, 2xy. Bien, nos damos cuenta que también esto es un trinomio cuadrado perfecto. La diferencia en realidad, el otro era una adición, esta es una suma y esta es una diferencia. Ahí vemos la fórmula. ¿En qué va a cambiar? Simplemente cuando es diferencia que es menos y acá es menos. Lo demás sigue siendo igual. Entonces, como es menos aquí, va a ser x menos y, perdón, vamos a arreglar de manera más ordenada las palabras, x menos y al cuadrado. Este w pasa aquí, w. Me piden señalar el factor primo que más se repite. En este caso, el factor primo que más se repite sería x menos y al cuadrado. Y esa sería la respuesta final. ¿Sí? Bien, en el siguiente ejemplo también nos piden factorizar x a la 5, x al cubo y al cuadrado 2x a la cuarta. Entonces yo busco, tengo 3 canastas, 1, 2, 3, y busco cuál es la fruta que más se repite en cada una de ellas. Concluyo que la fruta que más se repite aquí es x al cubo. Si quito x al cubo de la primera canasta, voy a abrir una canasta nueva y voy a juntar las frutas que se quedaron. Si me llevé x al cubo de la primera canasta, me queda x al cuadrado. Más, si me llevo x al cubo de la segunda canasta, me queda solamente y al cuadrado. Si me llevo x al cubo de la tercera canasta, solamente me queda más 2xy. Y otra vez tenemos el trinomio cuadrado perfecto, suma de trinomio cuadrado perfecto. Entonces, aquí yo tengo que
al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado es igual a más B al cuadrado. Está en su segunda forma, vamos a convertirlo en su primera forma. Su primera forma sería X más Y al cuadrado, perdón, al cuadrado. Y aquí el X al cubo baja, tal cual. La tercera pregunta señala el factor primo que más se repite. En este caso, el factor primo que más se repite sería X al cubo. Porque ya no se pueden reducir, por eso son primos, ¿sí? Ahí vemos el problema completo. Bien, en el problema número 4 tenemos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Entonces, vamos a aplicar otra de las propiedades de productos notables. Y tenemos aquí A menos B por A más B, que este de acá sería en realidad la segunda forma. Y este de acá sería su primera forma, y vemos que el problema que tenemos en cuestión es de primera forma. En su primera forma vamos a convertirlo en su segunda forma. A va a ser X, B va a ser Y. Empecemos. Entonces, para poder resolver este ejercicio va a ser X menos Y por X más Y, ¿no? Y sería todo. Y dice, da por respuesta la suma de sus factores primos. Uy, tengo que sumar entonces X más menos Y más X más menos, perdón, más Y. Entonces, como las Y, uno es positivo y uno es negativo, se van. Estos dos se van. ¿Sí? Vamos a utilizar otro color para poder señalarle que se van. Se va, se va. Uno es positivo y negativo. Me quedaría exactamente 2x. X más x, 2x, que sería la respuesta final. Vamos a ver completo el ejercicio y vemos completo el ejercicio. Bien, a continuación el problema número 5, tenemos también factoriza y vamos a aplicar diferencia de cuadrados, es la propiedad que habíamos visto anteriormente, e indica el factor primo. Obviamente este 25 vamos a transformarlo primero, sería x al cuadrado menos 5 al cuadrado, y ya está. Vemos que está en su primera forma, está en esta primera forma, y lo vamos a convertir en su segunda forma. Entonces, para convertirlo en su segunda forma, A es x, B es 5. Por lo tanto, sería x más 5 por x menos 5. Porque estamos convirtiéndolo en su segunda forma. Indica el factor primo. ¿Cuál será el factor primo? La respuesta será x más 5. Pues, ¿no? Ahí está el problema completo. Bien, en el siguiente ejercicio también me piden factorizar el factor primo. Vamos a desarmar estos ejercicios porque están muy comprimidos. De alguna manera tengo que buscar, como esta es la propiedad de diferencia de cuadrados y esa es la que se va a aplicar, tengo que buscar esta forma. Esta forma es la que se debe de buscar, ¿sí? Entonces, ¿cómo será x a la cuarta? Será sencillamente x al cuadrado, entre paréntesis, al cuadrado. Vamos a arreglar ese de 2. 2 por 2, 4. Ahí es x a la cuarta. Menos 81, que será sencillamente 9 al cuadrado. Muy bien, aplicamos diferencia de cuadrados. Está en su primera forma, pasamos a su segunda forma. Para pasar a su segunda forma, él va a ser A, acuérdate, y él va a ser B. Por lo tanto, tengo x al cuadrado más 9 por x al cuadrado menos 9. Él queda aquí, él terminó aquí, pero él se puede desarmar todavía. Sería x al cuadrado menos 9, sabes que es 3 al cuadrado. Y otra vez estamos aplicando diferencia de cuadrados. Entonces, x va a ser a y 3 va a ser b. Sería x más 3 por x menos 3. Ah, y el x al cuadrado más 9 baja tal cual. X al cuadrado más 9. ¿Qué me preguntan? Me preguntan, indica un factor primo. Ya está. La respuesta será x al cuadrado más 9. Bien, ahí tenemos el total de la fórmula y la respuesta que será x al cuadrado más 9. Bien, problema número 7 dice factoriza. También tenemos que factorizar y como en todos los problemas tenemos que encontrar un término en común. Vamos a ver, vamos a utilizar otro color. Tengo una canasta, 2 canastas, 3 canastas. La pregunta es ¿cuál es el elemento que se repite en cada una de ellas? W5, W a la quinta, perdón, W a la quinta. Sacamos W a la quinta, W a la quinta. Armo una nueva canasta, abro paréntesis. ¿Qué me quedó en la primera? X al cubo. ¿Qué me quedó en la segunda? Y al cubo.
¿Qué me quedó en la tercera? 3 por xy por x más y. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos la nueva fórmula que se va a aplicar aquí. Y a esto se le llama binomio al cubo semidesarrollado. Suma de binomio al cubo semidesarrollado. Entonces, suma por este más, binomio porque son dos términos, x y y, al cubo por el exponente al cubo, y semidesarrollado porque aún esta propiedad se puede multiplicar. Este de aquí va a ser su primera forma y todo esto va a ser su segunda forma. Obviamente esta es la segunda forma y vamos a convertirlo a su primera forma, y su primera forma será x más y al cubo, bajo w a la quinta. Y me preguntan en el número 7, da por respuesta la suma de coeficientes de un factor primo. Bien, la suma de coeficientes de un factor primo, bueno, los dos son primos, ¿no? Da por respuesta la suma de coeficientes de un factor primo. Coeficiente, o sea, más de uno, ¿no? No puede ser él. Él no puede ser, porque acá hay un coeficiente. Acá dice coeficientes. Entonces tiene que ser acá, estos dos de acá. Que sería x más y. Él tiene coeficiente 1 y él tiene coeficiente 1. Será 1 más 1, 2. Que será la respuesta final, ¿no? Bien, en el siguiente ejercicio tenemos igualito una canasta, dos canastas. Nos damos cuenta que las canastas se están separando por la suma o la resta, ¿no? Tercera canasta, tenemos tres canastas y vemos cuál es la fruta que más se repite, en las tres canastas. W más 2 a la cuarta, W más 2 a la 4, W más 2 a la 4, y sacamos la fruta. W más 2 a la 4. Abro una nueva canasta. ¿Qué me quedó? Junto todas las frutas que me quedaron. ¿Qué me quedó en la primera? X al cubo, más la segunda, Y al cubo, más la tercera canasta, 3 por XY por X más Y. Ese de ahí es, vuelvo a repetir, es suma de binomio al cubo semidesarrollado, está en su segunda forma, aquí lo podemos ver. Vamos a convertirlo en su primera forma, y su primera forma será x más y al cubo, bajo w más 2 elevado al exponente 4. Y la pregunta en la número 8 será, señala la suma de coeficientes de un factor primo. Ok, la suma de coeficientes de un factor primo. Bueno, si yo sumo coeficientes acá, será 1 más 2, 3. Y si ahí sumo acá, será 1 más 1, 2. ¿No? Dice, señala la suma de coeficientes de uno de los factores primos. Ambos son factores primos, ¿no? Y puede ser 3 o 2, cualquiera de ambos números. Y vemos el problema completo. Bien, tenemos el problema número 9 y el problema número 9 igualito. Tengo una canasta, tengo dos canastas, tengo tres canastas. Y tengo que sacar la fruta que más se repite en las tres canastas. Supongo que será 2w menos 1 al cuadrado. 2w menos 1 al cuadrado. 2w menos 1 al cuadrado. Saco la fruta que más se repite, que en este caso es 2w menos 1 todo al cuadrado. Abro una nueva canasta y voy a juntar ahí las frutas que se quedaron en cada una de las canastas. En este caso será x al cubo menos y al cubo menos 3 veces xy por x menos y, todo eso. Como sabrás, también es un binomio de diferencia al cubo. Si es un binomio de diferencia al cubo semidesarrollado, entonces está en su segunda forma. Aquí está el ejemplo de la propiedad. Vamos a convertirlo en su primera forma. Y su primera forma será x menos y al cubo, ¿verdad? Bajo el otro número, que será 2w menos 1 al cuadrado.
y me concentro en lo que me piden las preguntas. Me dice factoriza ya e indica la suma de coeficientes de un factor primo, de uno nada más. Vemos el de aquí, por ejemplo, será 2 más menos 1 y este será 1. Y el de acá sería 1 menos 1, 0. Entonces la respuesta sería 1, ¿verdad? Solamente 1. Ahí vemos el problema completo. Bien, en el problema 10 también me dicen factorizar. Entonces vamos a asumir que este sería a al cuadrado menos b al cuadrado. Y por lo que podemos observar, esta es una diferencia de cuadrados en su primera forma. Vamos a pasarlo a su segunda forma. Si lo pasamos a su segunda forma, ¿cómo será? Entonces, va a ser lo siguiente, a ver. Entonces, pasarlo a su segunda forma indica que debo hacer a más b por a menos b. Pero, obviamente son más largos los números, ¿no? Va a quedar a, que sería, sería x al cuadrado más xy más b, ¿no? Entonces a más b más y cuadrado más xy. Está. Ahí está a más b. Ahora a menos b. A menos b será igual x al cuadrado menos xy menos paréntesis b menos b, que será y al cuadrado más xy. ¿No? Se entiende de que así será el valor a tomar en cuenta, ¿no? Muy bien, resolviendo, los números que son iguales serán, por ejemplo, el de aquí, x al cuadrado más y al cuadrado más 2 veces xy. El de aquí será x al cuadrado menos xy menos y cuadrado menos xy. ¿Listo? Resolvemos ahora el de aquí que está sin resolver. Será x al cuadrado menos y al cuadrado menos 2 veces xy. ¿Verdad? Pero creo que ahí estamos confundiendo algo porque acá es más, ¿no? Aquí es más, habría que tener cuidado siempre en eso. Como ahí es más, hay que tener cuidado acá. Sería solamente x al cuadrado menos y al cuadrado. Sería una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner entre paréntesis y bajamos el de acá, pero el de acá ¿qué es? Porque estos se van, ¿no? Por eso cada x al cuadrado menos y al cuadrado. Eso sería trinomio al cuadrado perfecto, suma x más y todo al cuadrado. Bajamos x más y todo al cuadrado, y esto que es una diferencia de cuadrado sería x más y por x menos y. Uy, mira, date cuenta, estos de aquí se repiten. Al repetirse las bases, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Entonces tendría x más y al cubo por x menos y. ¿No? Entonces dice, señala el factor primo que menos se repite. Claro, el factor menos que menos se repite, este se repite 3 veces, ese se repite solo una. La respuesta sería x menos y. ¿Verdad? Bien, de la misma forma tenemos que él es a al cuadrado y él es b al cuadrado. Y lo que vamos a aplicar es diferencia de cuadrados a más b por a menos b. Resolviendo tenemos que a vale x al cuadrado menos xy. X al cuadrado menos xy más b, que vale y al cuadrado menos xy, por a, que vale x al cuadrado menos xy, menos
y al cuadrado menos xy. Bien, ahí está A, ahí está B. Vamos a operarlo para que se junten ahora. Sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 veces xy por x al cuadrado menos xy menos y al cuadrado más xy. Recuerda que cuando afuera de un paréntesis hay un signo menos, los números que están adentro tienen que cambiar de signo, ¿verdad? Entonces acá resolvemos estos dos. Sabemos que si lo hacemos con otro color para distinguir, estos dos se van porque uno es positivo y uno es negativo, pero son iguales. Sería x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces ahí tenemos otra diferencia de cuadrados. Este de aquí, ¿qué será? Un binomio al cuadrado, un trinomio al cuadrado perfecto resta, diferencia. Será entonces x menos y al cuadrado. Seguimos bajando, x menos y al cuadrado por x menos y por x más y. Obviamente observamos que estos dos se repiten. Entonces, a bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. X menos y, 2 más 1, 3, por x más y. La pregunta es, en la número 11, da por respuesta la suma de los factores primos. Entonces tengo que sumar los factores primos. Son dos factores, tengo que sumarlos. Respetando su signo, ¿sí o no? Más x más y. Obviamente se van las y, uno positivo y negativo, quedando solamente como resultado 2x. Y esa sería la respuesta final de este grupo. Bien, en el siguiente ejercicio vamos a aplicar diferencia de binomio al cuadrado. ¿En qué consiste diferencia? En que en lugar de menos, más es menos. Vamos a hacerlo un poquito más grande para poder arreglarlo. En lugar de más es menos. Y en lugar de ese más es menos. Nada más, esa es una diferencia al cuadrado. Y lo vemos que se repite aquí. Está en su segunda forma y nosotros queremos la primera forma, ¿verdad? Está en su segunda forma y lo queremos en la primera forma, que será x menos y al cuadrado menos z al cuadrado. Este de acá es diferencia de cuadrados, ya te he dicho ya. Este es x menos y es como a, x menos y más menos z, vamos a respetar su signo, por x menos y menos z. Respetando los signos, será aquí x menos y menos z, se multiplican los signos, por x menos y, menos por menos más z. Listo, parece que esos serían los únicos factores primos que tiene este problema, pero hay que ver la pregunta. Dice, dar como respuesta la suma de sus factores primos. Tengo que sumar entonces ambos factores. X más menos y más menos z más x más menos y más z. ¿Ya? Estoy sumando los factores primos. Vamos a ver los signos. Menos z con más z se van, ¿verdad? Quedando como resultado final en el problema número 13. ¿Qué me quedará? X más x, 2x menos y con menos y, menos 2y. Factorizo 2 por x menos y, ¿verdad? ¿Qué sería la respuesta final, no? 2x menos 2y. Bien, para resolver el 13 vamos a factorizar. Tengo z al cuadrado menos, pongo un paréntesis, x al cuadrado más y al cuadrado más 2 veces xy. He factorizado el menos como si fuera un menos 1, ¿no? Para que poder convertir este número que es suma de binomio al cuadrado, sería x más y todo al cuadrado. Ese menos baja, z al cuadrado, y ahora aplicamos diferencia de cuadrados. Aplicando diferencia de cuadrados será
A, que sería Z, Z más XY por Z menos XY. Tendría Z más XY tal cual por Z menos X menos Y, ¿verdad? Y ese sería la número 13. ¿Qué me preguntan? Da por respuesta la suma de los factores primos. Tengo que sumar los factores primos. Z más X más Y, ahí está el primer factor primo, más Z menos X menos Y. Vamos a ver con otro color. Se va la X con la X porque son iguales, pero uno es positivo y otro es negativo, igualito con la Y, quedando como respuesta 2Z, ¿no? Quedando como respuesta 2Z. Listo, ahí tenemos. En el número 14, una vez más, tenemos el binomio al cuadrado, que sería X más Y al cuadrado. Creo que lo vamos a dejar así, pero el de aquí ya sabemos qué es. El de aquí es suma, y esto lo vamos a ver acá. Es suma de binomio al cubo semidesarrollado. ¿Por qué suma? Porque aquí es más, y aquí es más. Y como lo que podemos ver, está en su segunda forma. Vamos a pasarlo a la primera forma, que sería más X más Y al cubo. Que sería X más Y al cubo, ¿verdad? Luego vamos a factorizar en ambos lados. ¿Te parece? Tengo como dos canastas, primera canasta, segunda canasta, que se repiten ambos. En ambos se repite X más Y al cuadrado. Entonces abro una nueva canasta. ¿Qué me quedó? Si me llevé de la primera canasta, me llevé todo, me quedó 1. Más de la segunda canasta me llevé X más Y al cuadrado también. Si me llevé y me llevé, acá me quedó solamente X más Y a la 1. ¿No? Entonces quedaría como resultado final en la número 14 quedaría X más Y al cuadrado por X más Y más 1. La pregunta es, indica la suma de coeficientes de un factor primo. Bien, acá sería, aquí sería sumar 1 más 1, 2. Y aquí sería sumar 1 más 1 más 1, 3. ¿No? Más de una es correcta, ¿no? 2 y 3. El 2 y el 3. Sería la respuesta final. Pasamos al último ejercicio de la noche. Vamos a ver, 15. En el número 15, igualito, bajamos X menos Y al cuadrado. Tal cual, más, lo bajamos también. Y esta es una diferencia de binomio al cubo semidesarrollado. Aquí está en su segunda forma. Y lo vamos a pasar a la primera forma. Si lo vamos a pasar a la primera forma, es más sencillo. Va a ser X menos Y al cubo. Muy bien, acá tengo dos canastas. Y voy a sacar la que se repite. Y desde mi punto de vista, la que se repite será X menos Y al cuadrado. Abro una nueva canasta. Me llevé de aquí X menos Y al cuadrado. Y de aquí también me llevé X menos Y al cuadrado. En la primera que me quedó, solo 1 más, y en la segunda, solamente X menos Y. Entonces, la respuesta final sería X menos Y al cuadrado por X menos Y más 1. ¿Qué me piden? Dar por respuesta la suma de coeficientes del primo. Muy bien, aquí será 1 menos 1, tengo que respetar los signos, será 0. Y aquí será 1 menos 1 más 1. En total, esto es 1. Entonces la respuesta será 1, porque estoy sumando los coeficientes. Y ese sería el último ejercicio de la noche. Muchas gracias.